Muchas gracias. Gracias por la invitación. A Julieta Trejo, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Pues bueno, soy especialista en estimulación temprana y bueno, cualquier duda que vayan teniendo, no duden en hacerla ya sea por el chat o pueden abrir su micrófono. En este momento les voy a hablar de la importancia del neurodesarrollo y la estimulación temprana, que al parecer sonaría que son dos temas completamente diferentes. Sin embargo, son completamente unidos, uno depende del otro. Y bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, pues, ¿qué es el neurodesarrollo? Es el desarrollo del sistema nervioso, que es un proceso complejo, ¿sí? El neurodesarrollo, hay que entender dos cosas y lo quiero aclarar antes de empezar. Neurodesarrollo, bueno, como se entiende la palabra, es el desarrollo neurológico. Sin embargo, hay que diferenciarlo de la técnica de neurodesarrollo BOBAT, que se conoce como una técnica para el trabajo motor con los niños. Entonces, al diferenciarlo, en esta ocasión no vamos a hablar de la técnica BOBAT, de la cual sí estoy certificada, sin embargo, habla de dos cosas diferentes. En este caso, lo que vamos a hablar es del neurodesarrollo como este proceso complejo donde se van a presentar todos los requisitos que tiene que tener un niño dentro de sus primeras etapas de desarrollo, dentro de sus primeros momentos neurológicos en contacto con el entorno y desde una visión pre, peri y postnatal para ver todas las repercusiones que puede tener el que tengamos un parto sano, una alimentación sana, un contacto afectivo, y todo esto va a afectar la manera en la que nuestro neurodesarrollo se va a reflejar en nuestras actividades cotidianas. Y bueno, lo que aquí tenemos es el resultado principalmente, ¿sí? De la maduración de estructuras. Si el que tengamos maduras ciertas estructuras quiere decir que nosotros estamos teniendo un adecuado manejo de todas nuestras habilidades, de la manera en la que podemos adquirir nuestros conocimientos nuevos y también la forma del individuo, o sea, la manera en la que el individuo lo va a tener de manera independiente. Ahora, cada individuo presenta ciertas peculiaridades y estas van a ser dependiendo de todo lo que es su estructura física, las funciones y la manera en la que se conecta con el entorno. Entonces, bueno, vamos a continuar. Seguir de cerca, ¿sí? Con ay, perdón, se me fue una más. Aquí estamos. Ok. Seguir de cerca el desarrollo infantil de manera regular y periódica y la detección precoz de signos de alarma que señalen alteraciones tienen repercusiones cruciales, ¿sí? Para lograr el máximo potencial de las capacidades y habilidades de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto. Es muy importante estar de cerca en el desarrollo. Muchas veces los padres llegan a observar ciertas dificultades en sus niños, ciertas respuestas atípicas, ciertas conductas que no son esperadas y lo que sucede es que no tienen un punto de comparación o no tienen el conocimiento suficiente para saber exactamente qué es lo que está sucediendo con sus hijos. Y el no tener cerca un especialista que conozca perfectamente el desarrollo y conozca perfectamente qué es lo que se espera de sus hijos es un punto muy importante porque a medida que tenemos la detección temprana y la detección precoz, vamos a encontrar que todos los niños pueden presentar algunas alteraciones desde el momento de su nacimiento y esto lo que va a generar es que tengan
repercusiones posteriores. Sin embargo, si logramos encontrar desde un principio cuáles son las razones por las que este niño puede estar presentando alguna dificultad en su desarrollo, o desde un principio, desde muy temprana edad, se logra encontrar alguna ayuda o se le puede dar paralelamente a su desarrollo algún apoyo, el resultado va a ser muy gratificante, y lo que se va a lograr con estos niños es muy diferente atacarlo desde un primer momento a esperarnos a que ya sea un problema evidente, ¿sí? Ok, es fundamental entonces, por lo tanto, que el pediatra y todo médico profesional de la salud que atiende a niños conozca a profundidad las características propias del neurodesarrollo. Y lo subrayo y lo pongo en negritas porque de verdad es súper importante. No necesariamente las personas con las que nos acercamos del sector salud en ocasiones desconocen el desarrollo normal del niño y desconocen algunas situaciones. Me ha tocado ver que tengo pacientes que tienen características dentro del espectro autista, y resulta que el pediatra siempre le dijo que tenía un adecuado funcionamiento de sus estructuras, y tenía algunas, desde el momento en el que les hacen los ultrasonidos en el parto, perdón, en el embarazo, todo se veía normal, y entonces los padres de familia desconocen que existe alguna situación con sus hijos, y entonces cuando está sucediendo esto, me dicen los padres, por favor, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y entonces resulta que los niños van presentando alguna dificultad dependiendo de las etapas de desarrollo, algo muy sencillo, algún problema motor, donde por alguna mala postura, por algún tono muscular inadecuado, lo que presentan es algunas dificultades que pueden ser tratadas desde la primera etapa de desarrollo, desde el primer momento en que se detectan, y pueden estas no ser un problema, y estas pueden no ser una dificultad como tal, y al tratarlas de manera tardía, pues lo que se observa es que sí se presentan con una dificultad en su desarrollo, ¿sí? Lo que hay que saber muy bien es que, bueno, estas 7 etapas de desarrollo que les voy a mencionar ahora, es importante que los niños sigan todos los pasos exactamente como son. Los niños, yo lo que digo es son como máquinas perfectas. De pronto un niño que no tiene ni ninguna dificultad aparente, y de pronto me pasó con mi hijo que de pronto estoy sentada en el piso jugando con su hermano y de pronto sale gateando, y dije, ¿a qué hora gateaste? Yo no te enseñé a gatear, yo no te puse en posición de gateo, yo no te dije cómo tenías que gatear, y de pronto salió gateando para venir con nosotros. Entonces, todos los reflejos, las reacciones primarias, todo lo que son los requisitos primitivos que van teniendo los niños desde el momento en el que nacen, son esenciales para que nos van preparando para el siguiente movimiento y para la siguiente postura y para la siguiente adquisición del movimiento. Y entonces lo que resulta es que los niños van a presentar estos patrones adecuados, sí o sí. Entonces, el que un niño no lo esté presentando, yo sí soy muy radical en decir, algo pasa. Algo pasa en ese desarrollo, que ese niño por alguna razón no está haciendo lo que tiene que hacer. Y hay papás, y me pasa mucho en redes sociales, ¿no? Que hay alguna mamá que pregunta, oye, ¿es normal que mi hijo no gatee? Y bueno, los 100 comentarios de mamás no profesionistas, pero que dan comentarios no expertos y dicen, no te preocupes, mis hijos nunca gatearon, los otros tampoco, y yo no gateé de chiquita, y todos esos comentarios hacen que la gente no le importe, pero yo pongo, soy especialista en desarrollo, por favor, sí, márcame.
y con simplemente ver al niño qué son los patrones que está haciendo, se le corrigen inmediato, que justo algo así me pasó estos días, y de manera inmediata el niño a los 2 días estaba gateando. Y lo que tenía es una mala postura, metía una piernita que hacía que al meter esa pierna el niño se sentaba y entonces el no estar presentando los requisitos necesarios para poder hacer un movimiento, el niño lo que estaba pasando es que tenía una dificultad para poder avanzar con su equilibrio dinámico y poder desplazarse con el gateo, porque sí tenía adquirida la postura de los 4 puntos, ¿no? Entonces, esto es muy fácil entenderlo cuando estamos hablando de algo motor, porque se mueve o no se mueve, ¿no? Pero en realidad hay muchos otros procesos, ¿no? Empezamos sobre todo, por ejemplo, en el área sensorial. En el área sensorial es la manera, los sentidos es la manera en la que nos conectamos con el entorno. Es la manera en la que percibimos, entendemos, captamos, comprendemos. En este momento, por ejemplo, si me están viendo, me están escuchando, tienen activados la vista, el oído, probablemente si están tomando un café, el olfato, pero todo lo que nos contacta con el entorno, todo 100% es sensorial. Y la manera en la que aprendemos es sensorial. Y entonces la manera en que nos conectamos, que tenemos relaciones, que tenemos aprendizajes, todo es sensorial. Si el área sensorial está afectada, imagínense cuántas son las áreas que se ven afectadas y se refleja. Soy especialista en integración sensorial y lo veo desde habilidades sociales, problemas de habla, problemas visuales, y no visuales de agudeza visual, sino visuales del movimiento ocular. Problemas en la alimentación, problemas sociales con sus compañeros de la escuela, problemas de control de conducta, se manifiesta en muchas áreas. Y lo que observamos como el input es el sensorial, el procesamiento es lo que está mal, no la entrada. No tenemos un problema en los ojos, en los oídos, independientemente que si alguna persona tiene algún problema de entrada en el input sensorial, por supuesto, como alguna persona débil visual o débil auditivo. Sin embargo, no todos los niños que presentan, ahorita no, no todos los niños que presentan los temas sensoriales van a tener una debilidad visual o auditiva. Sin embargo, el que haya esta situación constante es que hace que no tengamos estos buenos contactos con el entorno y no tengamos estas buenas interpretaciones de lo que está sucediendo alrededor. Y entonces el problema es en la interpretación de estos sentidos, ¿sí? Y entonces lo que vamos a encontrar con esto es que los niños lo que van a presentar es un problema en la salida, porque eso es lo que se manifiesta, en el output es lo que se manifiesta, es lo que vemos, es lo que captamos del niño, y entonces lo que encontramos son respuestas atípicas, ¿no? Y algo que dices, área sensorial, bueno, que puede estar afectado de los sentidos, ¿no? El área perceptual que no se puede separar de lo sensorial porque la gente no siente, las personas percibimos, porque cada una percibimos el entorno de acuerdo a una interpretación personal. No a todos nos pica la misma salsa, no a todos nos desagrada comer pollo, no a todos nos agrada comer, no sé, algún platillo exótico, y no a todos nos molesta la luz al mismo tiempo, ni de la misma manera. Entonces lo que encontramos es que el área perceptual es la manera en la que percibimos el entorno, ¿sí? A través de los sentidos. El área motora, ¿sí? Que es como muy evidente, tanto la coordinación motora fina como gruesa. El área del lenguaje, que tenemos, lo vamos a dividir en habla y lenguaje. El habla es la parte motora del lenguaje, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los músculos orofaciales, y el área del lenguaje que está más ligada a nuestras ideas, al pensamiento, a la estructura de las oraciones.
el área cognitiva, que lo que nos dice el área cognitiva es todos estos procesos de aprendizaje que vamos a tener están vinculados con esto, con las nociones, con los aprendizajes, con la manera en la que usamos el conocimiento que tenemos en el entorno para poder ser adaptados. Y el área social emocional, que está vinculada a las emociones, a nuestros contactos con los demás, a nuestras habilidades sociales. Ok. Un aspecto que ha cobrado mucha importancia es el hecho que el neurodesarrollo exitoso tiene una estrecha relación no solamente con la genética, sino también con el ambiente de estimulación y afectividad que rodea al niño, los cuales influyen decisivamente en la mayor producción de sinapsis neuronales, lo cual implica a su vez en la mayor integración de las funciones cerebrales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente, como creíamos, es un tema genético, es un tema hereditario, es un tema que adquirido, es un tema congénito. Realmente, cuando un niño llega a presentar alguna dificultad en su desarrollo, tiene mucho que ver, o una dificultad o una gran ventaja en su desarrollo, tiene mucho que ver con todos los procesos que va teniendo en relación, no solamente ambientes preparados y ambientes estimulados para el aprendizaje, sino también con el área afectiva. Un niño que se siente amado, querido, atendido, respetado y que forma parte de una sociedad dinámica, lo que genera es un ambiente hecho especialmente para él, y esta motivación que siente por la parte de la exposición con el entorno, esta motivación es el motor perfecto para el niño para poder presentar muchos de los aprendizajes, mucha conducta de absorción, el querer comerse al mundo en relación a todo lo que son sus aprendizajes, a todo lo que son su contacto con el entorno, a todo lo que es la manera en la que se vincula con su entorno más cercano, ¿sí? También lo que vamos a encontrar es que hay un factor muy importante para que esto suceda. Y este factor importante para que esto suceda, ¿sí? Es la nutrición, ¿sí? Ahorita voy a explicarles exactamente por qué es la nutrición, pero bueno, y la calidad de la lactancia materna, que muestran influencia clave para el desarrollo y resultados futuros de mejor productividad y calidad de vida. Esto es muy importante. Necesitamos ciertos nutrientes para que se generen esas sinapsis de las que estábamos hablando. La sinapsis es un intercambio a través de los neurotransmisores, que lo que hacen los neurotransmisores es que conectan una neurona con la otra a través de un proceso que se llama sinapsis. Todas las neuronas están formadas por un axón y por dendritas, y por un núcleo. El núcleo, ahorita lo vamos a ver más adelante, el núcleo, ¿sí? Que tiene como una cabecita en forma de una estrella, esa tiene unas terminaciones que se van a juntar con la colita, el axón y la colita de otra neurona, ¿sí? Y lo que va a hacer es como si, yo se los explico a mis alumnas, como si se unieran pies con manos, ¿sí? Las manos de una neurona con los pies de la otra, porque eso hace que toda esta energía que tienen las neuronas, que son positivas y negativas, puedan conectarse una positiva con una negativa, y de esa manera es como se van haciendo estas conexiones interneuronales. Además que hay una combinación de sustancias, ¿sí? Que es una combinación de sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces, cuando se van juntando, ahora, ¿de dónde obtenemos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio? Pues de la alimentación. Gran parte del beneficio que tenemos como mexicanos es que toda nuestra alimentación está basada en estos 4 elementos. Tenemos las tortillas, el frijol, el chile, que generalmente es como
la base de nuestra alimentación y justamente están formados por sodio, potasio, por calcio, por magnesio. Por lo tanto, a pesar de la desnutrición que pudiera haber, no hay tan bajos índices en estos alimentos porque presentan estas sustancias de las que les estoy hablando. Y entonces, lo que observamos es que si la alimentación se convierte en un factor indispensable para hacer estas sinapsis neuronales. Quiere decir que si yo quiero obtener un aprendizaje, voy haciendo estas sinapsis de las neuronas y se van interconectando entre sí. El sistema nervioso central, ¿sí? Que es como la base, obviamente, del neurodesarrollo, se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Como resultado, se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la formación de la personalidad. Entonces, aquí estamos uniendo todo lo que tiene que ver con la parte del sistema nervioso central, como las funciones principales y las funciones ejecutivas que nos van a hacer que nosotros como seres humanos nos vayamos a conectar de manera inteligente con el entorno y con nuestros elementos que tenemos y de nuestra manera de contacto, también va a formar nuestra personalidad, la manera en la que enfrentamos estas situaciones. Estamos hablando aquí de una maduración. Todos los procesos que se van teniendo inicialmente en el nacimiento se les conoce como reflejos o respuestas automáticas, ¿sí? Cualquier reflejo, cualquier respuesta automática con la que nacen los niños, porque así lo traen en su paquete, nace el niño y ya trae estos reflejos. Y los reflejos son estas respuestas automáticas que sí se tienen que estimular, se estimulan de cierta manera, pero estos reflejos son estas respuestas automáticas. ¿Qué quiere decir que el niño las madure? Que el niño las madure significa que al madurar este reflejo automático, que era una respuesta automática porque el niño la traía, ahora se convierte en un movimiento voluntario en el momento en el que yo lo maduro. Les voy a dar un ejemplo, el reflejo, por ejemplo, de prensión palmar. El reflejo de prensión palmar requiere de un estímulo que es, hago esto en el niño, inmediatamente el bebé cierra su manita. Cuando él siente algo que llega a su palma, este es el estímulo, el niño hace este reflejo de prensión palmar. En el momento en el que hace el reflejo de prensión palmar, este es un reflejo natural, pero esta conexión se va generando en conexiones y en sinapsis neurológicas que este movimiento, ¿sí? Es el que se va a registrar. Posteriormente, cuando este reflejo ya deja de ser un reflejo y pasa a ser un movimiento voluntario, quiere decir que ya maduré el reflejo, ya desapareció como reflejo y ahora es una respuesta voluntaria y ahora tomo lo que yo quiero tomar, ¿sí? A la hora que yo quiero. No necesariamente tengo que esperar a tener un estímulo para poder generar una respuesta, ¿sí? Ok, y ahora vamos a hablar de del desarrollo del cerebro, ¿sí? Que es un proceso muy complejo y preciso que inicia muy temprano en la vida de los niños, se continúa después del nacimiento. Existen periodos críticos para el desarrollo cerebral normal, siendo los principales la vida intrauterina y el primer año de vida, ¿sí? Yo siempre doy este ejemplo que es como si fuera una maquinita de vapor, ¿no? Independientemente de todo el proceso que pasa en el embarazo, que me preguntan las mamás, es que ¿por qué estás tan cansada en el embarazo? Bueno, porque estás como una máquina de vapor, o sea, estás a todo volumen, o sea, a todo vapor, creando una vida de cero, de nada, se está creando una vida que tiene sentidos, que tiene sistemas, que tiene órganos, que tiene tejidos, que tiene y que está en funcionamiento y que tiene que estar alerta. Bueno, ese verdaderamente es el cansancio de las madres embarazadas. Y bueno, y de alguna manera también es que se están generando todas estas, digamos, se está especializando nuestro cerebro de diferentes maneras. Por favor, silencio. Perdón, es que escucho muchos ruidos por aquí en mi casa.
Ok, déjenme continuar. Ok. Ahora vamos a ver algunas etapas del desarrollo del cerebro, donde lo que vamos a encontrar es que hay 4 etapas que vemos que se van a generar en el cerebro del niño. La primera es la proliferación neuronal, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de cada una. La segunda es la migración. Luego tenemos la organización y la aminización del cerebro y la mielinización, ¿sí? Vamos a ir hablando de cada una para que veamos qué es lo que hace cada una de las etapas de desarrollo del cerebro. La primera ocurre a la mitad de la gestación. A través de este proceso se da origen a las 100,000 millones de neuronas que el cerebro posee. Aquí se empiezan a reproducir, pero por millones, todas las neuronas que vamos teniendo en nuestro cerebro. Prácticamente es una reproducción celular. Todavía no hay tantas interconexiones celulares ni redes neuronales, pero por ahora es esta reproducción masiva de neuronas. Ahora, ojo, no es que termina una etapa y empieza la siguiente, sino que más o menos las etapas se van superponiendo unas con otras, porque esto es lo que va a generar que haya un desarrollo cerebral normal, ¿sí? La segunda etapa se llama migración. La migración lo que genera es que, bueno, pues todas las neuronas deben desplazarse a su lugar final en la corteza, desde la parte más profunda del cerebro, que es donde nacen las neuronas, hasta la corteza o borde externo, ¿sí? Ahorita les voy a hablar un poco más de esto. El momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Puede ser afectado por la exposición fetal o medicamentos o infecciones, toxinas, desnutrición y estrés materno, produciendo malformaciones cerebrales importantes como consecuencia de estos eventos, conocidas como trastornos de migración neuronal. Y entonces, muy importante aquí, las neuronas no nada más ya se reprodujeron, sino que están tomando forma y se están conectando y se están migrando, se están moviendo generalmente de las partes más internas de nuestro cerebro hacia arriba. Lo primero que nosotros, en el momento del nacimiento, ¿sí? Con la fecundación, lo que se genera son tejidos, ¿sí? A través de células. Estas células que van a formar los primeros tejidos, el primer tejido que se va a encontrar en el desarrollo fetal es un tejido de una lámina, ¿sí? Que se genera, perdón, un segundito, porque oigo muchísimos ruidos por acá. Una disculpa. Y bueno, donde lo que estoy aquí encontrando es que, bueno, esta placa neural, ¿sí? Por gravedad, esta placa neural empieza a tener un doblez y ese doblez va haciendo algo que se llama tubo neural. El tubo neural más adelante es lo que conocemos nosotros como el tallo cerebral. Entonces, por eso decimos que es desde la parte más interna de nuestro cerebro, desde donde emerge esta migración y desde donde emerge este desarrollo cerebral, porque empezamos con el tubo neural, que es el tallo cerebral, ¿sí? La columna vertebral, y después vamos ascendiendo hacia lo que es el cerebelo, donde es el mesencéfalo, que es todo el cerebro medio, y después la corteza cerebral, que es como la parte más externa, que es la que tiene que ver con todas nuestras funciones ejecutivas y con todo lo que nos permite, digamos, ser mucho más específicos en nuestros aprendizajes, ¿sí? Es, digamos, la zona como más compleja de aprendizajes más especializados, lo que nos permite la lectoescritura, las matemáticas y todo esto. El tercer periodo es la organización y laminación del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que la reproducción de nuevas neuronas es excepcional. El peso del cerebro se triplica por la aparición de millones de conexiones sinápticas entre las neuronas y a la arborización, resultado de la aparición de dendritas,
cada neurona puede llegar a tener entre 7,000 y 10,000 sinapsis. Como les dije, todas las neuronas van a tener dentro de sus estrellitas, ¿sí? En el núcleo, tienen muchas dendritas. Cada dendrita se conecta con el axón de otra neurona y así estas interconexiones neuronales, por eso si vemos una imagen de cómo se ve en grandes microscopios, lo que se alcanza a ver es como una telaraña. Entonces, lo que sucede es que se triplica el tamaño del cerebro. El niño pesa lo mismo, su cerebro, que todo el resto de su cuerpo. Si ustedes han visto cómo el niño empieza este proceso para, por ejemplo, para rotarse boca arriba, boca abajo, ¿sí? De decúbito supino a decúbito prono. El niño, ¿cómo se rota? Se va a rotar, ¿sí? Pero por el peso de la cabeza. Entonces, si nosotros usamos el peso de la cabeza, el niño continúa girándose de una manera, por el mismo peso, logra tener estas rotaciones. ¿Qué otra forma observamos con esto del peso? Cuando el niño está en 4 puntos. Antes de gatear, el niño presenta algo que se llama huelleo, que es un ligero movimiento de adelante hacia atrás del bebé en la posición de 4 puntos. Y al estar en estos 4 puntos y hacer ese molleo, lo que sucede es que el niño está como un péndulo, trabajando el equilibrio, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Y qué hace el péndulo? Hasta que logra obtener el equilibrio, el péndulo se detiene. En el niño es igual, hace este molleo de adelante hacia atrás, porque con el mínimo movimiento que el niño se va hacia adelante, la cabeza se va contra el piso, y entonces por eso a veces les cuesta mucho trabajo empezar a gatear. Entonces, si observan, el primer momento del gateo es hacia atrás, cuando el niño se desplaza hacia atrás, y por eso empiezan hacia atrás, y con el molleo logran desplazarse hacia adelante de una manera digamos, muy precisa, ¿sí? Y la cuarta etapa es la mielinización, donde los axones de las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Este es un proceso crítico que inicia cerca del nacimiento, sin embargo puede verse severamente alterado en los primeros meses de vida como consecuencia de la falta de nutrientes, el hipotiroidismo, la anemia, la falta de una adecuada estimulación en el niño pequeño. Entonces, si ven, aquí está la foto que les decía sobre las neuronas y las dendritas y todas estas sinapsis, que son como estas luces naranjas que se ven entre una neurona y otra, ¿sí? Y entonces, como ven, todas las etapas pueden presentar algunas alteraciones dependiendo del momento del desarrollo cerebral que se presente, ¿sí? Y bueno, vamos a ver la importancia de la estimulación temprana, donde lo que vemos que la estimulación temprana realmente genera mucha controversia. Hay mamás que me dicen, no, gracias, mi hijo no necesita estimulación temprana, está muy estimulado por sus hermanos, realmente no necesita estar teniendo ningún contacto con otros, es un niño muy querido, es un niño muy amado, y entonces, de alguna manera, el que esté pasando esto y la manera en la que se empiezan a desarrollar los niños entre sí, lo que sucede es que se confunde con una sobreestimulación y la estimulación como tal. Les quiero decir que estos conceptos de sobreestimulación son muy arcaicos, o sea, los niños realmente solo necesitan y se conectan y se contactan con el entorno de acuerdo a sus necesidades y saturan sus canales cuando ya fueron satisfechos. Por ejemplo, cuando el niño presenta alguna dificultad en su desarrollo, necesitamos estimular mucho más esos canales para poder llegar a obtener los resultados que tenemos. Sin embargo, si el niño no tiene ninguna dificultad y toma la estimulación temprana como un elemento necesario y básico
del aprendizaje y de su contacto con el entorno, la estimulación temprana lo que genera es mucho más allá que todos estos procesos, ¿sí? Por ejemplo, observamos en la estimulación temprana, dentro de las habilidades, es la detección, ¿sí? ¿Por qué es importante la estimulación temprana? Por la detección temprana, porque de esta manera yo puedo pronto empezar a obtener algunos resultados de haber encontrado alguna dificultad en el desarrollo del niño y poderlo estimular de manera temprana o intervenir, porque inicialmente la estimulación temprana se le conocía como intervención precoz, donde realmente lo que era un trabajo y principalmente a quienes se trabajaba, los niños que tenían evidentemente un problema en su desarrollo, o sea que físicamente se les veía una malformación, algún deterioro, alguna situación en su desarrollo. La otra es para trabajar a tiempo todos los procesos de desarrollo y poder ver si el niño realmente está pasando por todos los procesos de desarrollo o no lo está haciendo de esa manera. Entonces, al ver que sí los niños están teniendo ese proceso en su desarrollo de una manera continua y de una manera adecuada, lo que nos permite ver qué es lo que estoy esperando del niño y qué es lo que estoy esperando del desarrollo eh, temprano, ¿sí? En cuestión del vínculo, es sumamente importante. Como les dije hace un momento, el niño que se siente querido, amado, respetado, es un niño que logra vincularse adecuadamente, que todos sus campos afectivos, todo lo que es el autoestima, todo lo que es su seguridad y confianza básica, están solidificados. Entonces es un niño que va a aprender, que va a desarrollarse adecuadamente y que en todos los entornos donde se va a desplazar y se va a mover son entornos de seguridad, son entornos de confianza, son entornos donde va a enriquecerse y donde con seguridad puede también decir, no sé, no lo sé hacer, ¿me ayudas? Y esto también habla de herramientas y esto también habla de aceptación y esto también habla de tener vínculos sólidos, vínculos de seguridad y vínculos que van a generar esta autoestima adecuada. La orientación a los padres que se pudiera dar es importantísima. Tengo una compañera de trabajo que ya tuvo grande a su primer hijo y al momento de tener a su primer hijo lo que sucede es que nos dice, es que ¿sabes qué? Yo tuve a este hijo y me dijo el pediatra que lo durmiera de lado. Ah, pues sí, cuando mis hijos eran chicos los dormíamos de lado, ¿no? Que ya no se usa eso, pero bueno, en nuestra época, bueno, en mi época así era, ¿no? De lado. Y entonces, lo que ella hizo todo el tiempo es que lo durmió del mismo lado. Y un día lo veo y le dijo, oye, veo muy mala, mucha contractura en el cuello, en el cuerpo de tu hijo. ¿Qué pasa? Le dije, ¿lo estás rotando en los dos? Me dijo, no, nada más de uno. Claro, el niño ya traía una contractura tremenda desde el cuello, la cabeza, control cefálico, control de tronco, realmente muy comprometida. Entonces, lo que hay que ser muy específicos, independientemente si somos gente que creemos que la persona nos está entendiendo lo que le estamos diciendo o creemos que la persona está captando lo que le estamos diciendo, hay que ser muy específicos en esta parte de la orientación. Analizar adecuadamente a los niños hacia dónde tienen que ir, hacia dónde van a requerir cierta ayuda específica, si es en un tema de alimentación, pues con algún especialista, si es con un tema de sueño, si es con un tema del pañal, si es con un tema, ¿sí? De piel, de alergias. Todas estas cosas tienen que tener un especialista que va a ir siendo la persona de confianza, pero además nos convertimos en estimulación temprana y en todas y hablando de estimulación temprana estamos hablando de los bebés de 0 a 6 años. Entonces, en realidad nos convertimos como personal de salud y como personal de contacto con los padres, nos convertimos en esa persona en la que depositan su total confianza. Y entonces por eso radica la importancia de poder tener tantos elementos como sea posible de su desarrollo. ¿Sí? Y bueno, llevar un control, ¿no? Este control es el que nos va a permitir constantemente que tengamos un control
de todo este desarrollo en los niños, ¿sí? Ir viendo cómo va su desarrollo, cómo se va desenvolviendo, cómo va haciendo este desarrollo del niño. Porque en ocasiones podemos ver cuadros muy alarmantes y que hay que anotar y que hay que ver qué es lo que estamos observando y qué es lo que estamos esperando y qué es lo que falta de lo que estamos esperando y de dónde se encuentra el niño y dónde debería de estar para ir viendo qué tanto se va acortando esa distancia y qué tanto se va cortando ese gap o si se ha aumentado y entonces saber de qué manera podemos estimular de una manera más cercana y saber si lo que estamos haciendo está siendo adecuado o hay que cambiar el tratamiento o hay que cambiar la manera en la que lo estamos llevando, ¿no? Entonces, principalmente estos son los lineamientos y estas son es la importancia de tanto del neurodesarrollo como de la estimulación temprana. Ahora, hay un punto muy importante que se pierde en el momento de trabajar con estimulación temprana. Y ese punto es que no sabemos y no se puede saber cuál es la importancia de la estimulación temprana. No podemos saber qué tanto es lo que ayudó la estimulación temprana en el niño, porque no tenemos un estudio ante el mismo niño con y sin estimulación, con y sin desarrollo. ¿Sí? Por ahí alguien tiene un micro abierto. No sé si los podemos cerrar, gracias. Y bueno, toda esta parte donde el niño va teniendo ese vínculo con el entorno y te das cuenta que no sabes qué tanto le sirvió la estimulación temprana y qué tanto no, si la hubiera tomado o no la hubiera tomado, hubiera sido diferente o no hubiera sido diferente. No sabemos sus alcances. Y entonces, lo que sí se sabe longitudinalmente es que pacientes que han tomado alguna ayuda o algún servicio en estimulación temprana y pacientes que no, bueno, o niños que no, hay una diferencia, ¿sí? Hay mucho más alcances en el desarrollo, hay mucho más potencial, hay mucho más alcance en niveles de madurez. Entonces, en este aspecto, sí es la manera en la que se puede, digamos, conectar o la manera en la que se puede vincular. Quisiera dejar este espacio para algunas preguntas, si tuvieran algunas preguntas, porque no he podido ver el chat, no sé si hay alguna pregunta por ahí o alguien quisiera abrir su micrófono. Maestra Alma, Julieta, no por sé. favor, si puedes ir leyéndole a la maestra las preguntas que están en el chat. Sí, aquí las alcanzo a ver, nada más que no, a ver, no lo tenía prendido. Me voy a regresar, ok. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre los conceptos de estimulación temprana y estimulación oportuna? Qué bueno que lo mencionas, Teresa. Mira, no es nada diferente. Lo que pasa es de que son conceptos de temporalidad. Y entonces empezamos conociendo la estimulación temprana como intervención precoz. Después se le cambió el nombre a intervención temprana y después se le conoció como estimulación temprana y ahora en la teoría lo que vas a encontrar en muchos casos es estimulación oportuna. Por este tema de precoz y temprano y que qué tanto es temprano y qué quiere decir temprano y que esto llega a confundir y entonces oportuno es en el momento preciso, ¿no? Y en el momento en que se recibe. Sin embargo, se refiere a lo mismo, o sea, literatura previa la vas a encontrar como estimulación temprana, la literatura actual la vas a encontrar como estimulación oportuna. En realidad, cualquiera de las dos se refiere exactamente a lo mismo, pero se cambió el término por estos temas de que había controversia en decir, bueno, ¿qué es temprano? ¿No? ¿Temprano de qué? O precoz de qué? ¿No? ¿En relación a qué? Es un tema temporal. Sin embargo, por eso se le cambió el término. Un segundo. Ok. ¿Existe alguna consecuencia neurológica o cognitiva
en los hijos de vegetarianas o veganos. Mira, no hay muchos sustitutos y muchas maneras vegetarianas de llegar a obtener los mismos nutrientes. En realidad, he seguido personalmente ambos formas de alimentación y en ambas me he sentido igual. No es que sienta diferencia y de hecho con el veganismo me he sentido bastante más ligera y que fluyo más. Sin embargo, y sí me estuve haciendo análisis constantes para saber esto y lo hablo en una experiencia personal. Ahora, en relación a bebés, no hay ninguna diferencia. Tú los nutrientes los puedes obtener y cadenas de proteínas completas, de aminoácidos completos, los puedes obtener también a través de la fusión de granos con semillas, ¿no? Frijol con lentejas, arroz con frijoles, tortilla con arroz, por el maíz, y bueno, y todos estos grupos de alimentos se pueden sustituir. Ahora, lo que hay que estar viendo y lo que hay que estar al pendiente en ocasiones es esta parte de la alimentación, porque de pronto te dicen que estés al pendiente sobre todo de la proteína animal. Y bueno, pues como les digo, yo sí me hice estudios y nunca tuve ninguna baja en nada. Y sí fui bastante tiempo, fui vegana, pero en realidad no hay ninguna diferencia. De hecho, en muchas ocasiones los mismos niños nacen con rechazo a los alimentos de origen animal. Ok. Referida a lo que acaba de mencionar sobre el hipertiroidismo, ¿tiene que ver el bebé tenga el padecimiento o que la mamá lo padezca? No, que la mamá lo padezca. Sí, el que la mamá lo padezca puede generar en el niño esto. Ahora, ojo, porque bueno, hay muchos estudios actuales que te hablan de bacterias y de todo en el intestino, que se hacen como colonias de bacterias y todo esto, y que ahora se está mencionando que pueden ser causantes de este hipertiroidismo de Hashimoto o de enfermedades como algunos rasgos dentro del espectro autista. Estos son estudios, no es que son tan recientes, pero todavía no hay nada así comprobado que se diga que por eso es que los niños llegan a presentar estas dificultades. Sin embargo, sería maravilloso saber que hay alguna manera en la que se puede controlar el que haya algún tipo de problema dentro del espectro autista o dentro de temas metabólicos que son los que observamos con los procesos tiroideos, ¿no? Entonces los niños no pueden ser sobreestimulados. No hay este concepto de sobreestimulación. Les voy a dar un ejemplo cuando hablo de esta parte de sobreestimulación. Cuando tú tú ves un pastel que dices, amo ese pastel y me lo voy a comer completo, y entonces te empiezas a servir y te sirves una rebanada y te sirves dos y te sirves tres. Ya a la rebanada 4 dices, híjole, ya no puedo más y me fui muy lejos, ¿no? Ya no puedo, ya estoy súper satisfecha, ya no puedo. Quiere decir que tu cuerpo llega a un nivel de azúcar que ya está saciado, o sea, realmente ya no quiere más. Eso es sentirnos llenos también, porque cuando subimos nuestros niveles de azúcar nos sentimos satisfechos. Un niño cuando tiene los niveles bajos de azúcar, es por eso que hay que despertarlos cada 4 horas, porque puede perder esa capacidad de despertar porque se le baja tanto el azúcar que puede perder esta capacidad de despertarse. Entonces, cada 4 horas a un bebé hay que darle alimento. Lo que te da hambre es tener ese baja de azúcar. Por eso lo primero que se te antoja es comerte un pan o comerte no sé, un chocolate o algo que tenga mucho azúcar, porque no se te antoja comerte una lechuga. O sea, lo que se te antoja cuando tienes mucha hambre es algo como muy sólido y que tenga mucho carbohidrato, porque lo que sucede es que ese es el antojo, porque se baja el azúcar.
cuando a medida que nosotros vamos aumentando el grado de azúcar, te sacías y ya te sientes satisfecho y dices, ya no quiero comer más, estoy lleno o ya llené mi capacidad de azúcar. Pasa igual en los niños, ya tengo suficiente de este ruido y el niño se aleja, ya me harté de jugar esto y el niño se aleja. Entonces, este concepto de sobreestimulación, yo no conozco un solo niño y tengo ya 30 años dando estimulación temprana y nunca en mi vida me he topado con un niño sobreestimulado. En realidad sí hay niños muy capaces, hay niños que actualmente, bueno, traen un chip mucho más evolucionado, desde los 4 o 5 años te están manejando perfectamente los equipos de computación, la tecnología, pero eso no habla de una sobreestimulación, eso habla de una estimulación ante algo que se siente el atraído, pero nunca he visto yo a un niño sobreestimulado. Ahora, ¿qué sucede? Es cuando ves a estos niños sobreestimulados, es estos niños bueno, el concepto de sobreestimulación es cuando los ves que estás en una fiesta de cumpleaños y estás en el cumpleaños y estás feliz en el cumpleaños y de pronto ves que el niño empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y te lo aíslas, lo relajas, lo calmas, lo contienes y el niño se vuelve a calmar. Es esto, ¿no? Es este llanto de las 6, 7 de la noche de los niños que es descontrolado, no hay razón, le llaman la hora cero, ¿no? Que no hay razón por la que está llorando, no hay razón por la que tenga esta incomodidad, sin embargo, ya saturó sus sentidos y es una manera de decir, me desconecto. Nos pasa como adultos que de pronto dices, ya, tuve suficiente de esta fiesta, me voy. Tuve suficiente de este evento, de este ruido, esta luz ya me estorbó, pero como seres adaptados tenemos la capacidad de decir, se acabó, basta, y me voy a lo que sigue. Por eso es que no llegamos a una sobreestimulación, porque no sobresaturamos nuestros sentidos, realmente sabemos en qué momento aislarnos, y esa es una capacidad que tenemos desde que somos bebés. En referencia al hipotiroidismo, si el padre tiene tiroiditis autoinmune Hashimoto, ¿puede afectar al bebé? No, no que yo sepa. Sí les pido que lo contacten y pregunten esto directamente con un especialista, sí, con el endocrinólogo, la persona que lo esté controlando. Según tengo entendido, no, pero tampoco sé si es hereditario porque conozco yo un poco más el factor de existencia de pronto de algunas bacterias que se instalan en la tiroides y son las que están generando esto, de temas como alternativos de medicina alternativa. Sin embargo, yo lo que sugiero es que estas preguntas específicas de estos problemas de tiroides, si los realicen especialmente a un endocrinólogo, no en mi especialidad y no quisiera dar una información inadecuada. ¿Nos puedes compartir algunas referencias bibliográficas? Con todo gusto, ahorita les dejo algunas. Hoy, ¿hay o cuál es el impacto del uso de celulares con los bebés? Pues mira, a mí, más que impacto o algún daño del celular, yo sí en mi celular, por ejemplo, les enseño, o sea, tengo mi estampita no sé si se alcanza a ver, es que como yo tengo el chat abierto, no veo. Espérenme un segundo. A ver si se ve. Ahora sí puedo ver si se ve, sí. Mi estampita, ¿sí? Que la tienen mis hijos, la tiene mi computadora, la tiene todo. Y bueno, esta estampita es un poco como para desviar la carga eléctrica, electromagnética de los celulares. Pero yéndome un poquito más allá, yendo un poquito más a los temas del celular, yo me voy a los temas de desvinculación que hay con el celular, ¿no? Ahora me impacta muchísimo, pero me la paso viendo mamás que están dando pecho así, ¿no? Con el bebé acá y el celular en la otra mano y están aquí pasando sus cosas con el celular y la mamá
en ningún momento tiene ni contacto visual, ni vínculo afectivo, ni nada, y en el momento en que está yendo a dormir a los hijos, está chateando y está viendo Facebook y está redes sociales y entonces estos temas de no hacer presencia, ¿no? Y como dicen, mantener cerca a los que tienen lejos, pero alejas a los que tienen cerca, ¿no? Y entonces este tema sí es muy importante, están a la hora de la comida y entonces están en el celular, hay silencio total, no hay estimulación y entonces mucho más allá de todos estos temas, del magnetismo y todo esto, de la batería y todo esto, yo hablaría de la parte de la desvinculación. Ahora, sí sugiero, por ejemplo, yo le ponía a mis hijos mucha música, no había celulares que tuvieras así en la mano todo el tiempo, pero sí le ponía mucha música a mis hijos, pero sí intentaba que si era de alguna bocina, que fuera algo que estuviera cerca de su alcance y de su contacto, de su cuerpo, porque no hay, y además tener este contacto, este vínculo afectivo que haces en el momento en el que estás dando pecho, es mirarlo a los ojos, esta distancia, el sentirlo, se dice piel a piel, los contactos, los afectos, es algo que nunca lo va a sustituir una gran canción que le pueda yo poner en el celular, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre, ay, se me movió, sobre la autorregulación neurológica? ¿A qué se refieren con autorregulación neurológica? Sí, ahorita regreso a esa pregunta. A nivel neuronal, ¿el estímulo no es negativo? A nivel neuronal, ¿cuál estímulo? Por si me pueden aclarar estas preguntas para poderles contestar con mucho gusto. Estoy esperando. Si me quieren agregar un poco más sobre las preguntas, no sé si es algo que yo dije o algo que... A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Tienes alguna experiencia respecto a la estimulación temprana en comunidades indígenas? Alguna vez hicimos algún trabajo en comunidades indígenas, donde lo que presentamos, llevábamos elementos muy simples porque no se intentaba hacer referencia a que necesitas una colchoneta y necesitas un rodillo y necesitas, literalmente sacamos cobijas de la casa donde las hicimos rollito, donde les enseñamos de qué manera se puede estimular al niño, teniendo contacto piel a piel, teniendo contacto físico, teniendo un vínculo con los niños, hablándoles, manejando una relación estrecha con los niños. Había sido un resultado maravilloso porque además les habíamos enseñado cómo contarles los cuentos a los niños y habíamos llevado cosas sumamente sencillas y trabajamos con las piedritas, con los palitos, con los árboles, con los niños. Bueno, era una locura. Además, bueno, te reciben como si fueras embajador de la educación en el mundo. Fue una experiencia maravillosa. Y haber tenido contacto, un contacto como muy humano, un contacto muy humilde, un contacto muy aterrizado. Es importante entender que la estimulación temprana no es un salón hermoso lleno de colores y lleno de luces y lleno de material, lleno de inversión. Eso no es estimulación temprana. Estimulación temprana es generar un vínculo afectivo, es generar una oportunidad al niño para poder desarrollar al máximo sus capacidades y sus habilidades dentro de un entorno
amoroso, dentro de un entorno querido, dentro de un entorno amado, y eso es lo que te genera las oportunidades. La estimulación temprana la podemos hacer todos los días en casa. La estimulación temprana nos sirve para poder acercarnos al desarrollo de acuerdo a lo esperado. Sin embargo, no es un salón lleno de colores y lleno de luces y lleno de inversión, como les dije, es un espacio de amor, es un espacio donde podemos encontrar en la nada un gran tesoro, ¿no? Más bien, desafortunadamente, muchos de nuestros niños no tienen esa posibilidad de ir, de embarrarse en el pasto, de embarrarse en la tierra, de agarrar las arenitas, de tirarse en el campo, y esa es una gran ventaja que pueden tener los niños en estas condiciones, ¿no? Ok, pues si no hay más preguntas, me comentan que ya estamos en tiempo. Yo les agradezco mucho a Simigel